estafilococos junto con sus efectos biológicos más importantes. Estos se van a dividir según sus componentes estructurales, las toxinas que produzcan o las enzimas que poseen. Vamos a ver que la cápsula va a inhibir la quimiotaxis y la fagocitosis, va a inhibir la proliferación de células mononucleares. La capa de limo facilita la adherencia a los cuerpos extraños. Los peptidoglucanos van a aportar una estabilidad osmótica, estimulan la producción de pirógeno endógeno, atraen químicamente a leucocitos y esto es lo que va a formar los abscesos e inhibe la fagocitosis. El ácido teicoico se va a unir a la fibronectina, a la proteína A, inhibe la eliminación mediada por anticuerpos al unirse a receptores para las inmunoglobinas. Va a traer también leucocitos y es un anticomplemento. Ahora hablando sobre sus toxinas, está la citotoxina, que es muy tóxica para muchas células, incluidos leucocitos, eritrocitos, fibroblastos, macrófagos y plaquetas. Luego vamos a tener las toxinas exfoliativas. Son proteasas de serina que rompen puentes intercelulares del estrato granuloso de la epidermis. Vamos a tener las enterotoxinas, que son superantígenos, van a estimular la proliferación de los linfocitos T y la liberación de citocinas. Estimulan la liberación de mediadores de la inflamación por mastocitos, lo que puede aumentar el peristaltismo intestinal y la pérdida de líquidos, que va a inducir a las náuseas y los vómitos. La toxina 1 del síndrome del shock tóxico, que es un superantígeno, también va a estimular la liberación de linfocitos T y citocinas, como la enterotoxina, y va a condicionar la fuga o destrucción celular en células endoteliales. Por último, en las enzimas que poseen, está la coagulasa, que va a convertir el fibrinógeno en fibrina, la hialuronidasa, que va a hidrolizar los ácidos hialurónicos del tejido conjuntivo y va a inducir la diseminación de los estafilococos por todo el tejido, lo que va a propiciar, pues, a la colonización. La fibronilicina, que disuelve los coágulos de fibrina, las lipasas, que van a hidrolizar los lípidos, y las nucleasas, que van a hidrolizar el ADN. Ahora, en las manifestaciones clínicas, pues vamos a encontrar cuatro tipos de... Carlos, detente tantito acá, un momentito. Sí. Muy bien, entonces aquí estamos viendo a un agente infeccioso que puede causar prácticamente infecciones a cualquier nivel. Aquí nos vamos a centrar a las enfermedades de la piel, ¿sí? Porque es el principal agente causal de enfermedades a este nivel, no el único, es el principal, ¿sí? Entonces, cuando vemos una enfermedad en la piel superficial o profunda, lo primero que pensamos es estafilococo. En las imágenes que nos tiene puesto Carlos, acá estamos viendo imágenes de impétigo, y ahí son dos los agentes que causan generalmente estas enfermedades, estreptococo y estafilococo. Pero como ya bien lo dijo Carlos, estafilococo es un agente patógeno muy versátil, ¿sí? Y entre las especies, la más agresiva es Staphylococcus aureus, pero eso no quiere decir que sea la única especie que cause problemas de salud. Por ejemplo, en los hospitales, donde tenemos pacientes con prótesis o muchos procedimientos invasivos a través de la piel, ¿sí? Como en los recién nacidos que los tenemos intubados, canalizados, con sondas por todos lados, ya el agente infeccioso que predomina no es el estafilococo aureus, sino el estafilococo no aureus. Entonces, para términos clínicos, dividimos a los estafilococos en aureus y no aureus, ¿sí? Entre los no aureus está la gran lista que les mostró Carlos, ¿sí? Y son agentes que generalmente son oportunistas, pero que cuando llegan a causar enfermedad dan mucho problema, porque al ser oportunistas están habituados a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros recibimos, y con mucha frecuencia son resistentes a la meticilina, y algunos de ellos ya inclusive a la vancomicina. Entonces, vamos a ver nada más los síndromes de piel, desde la más superficial hasta la más profunda, pero no olvidarse que causa otras enfermedades. Por ejemplo, cuando vimos neumonía, pues el agente etiológico principal era neumococo. Pero por ejemplo, las neumonías complicadas con neumatoceles o con empiema también empieza a aparecer estafilococo aureus como un agente patógeno relevante. Muy bien, adelante Carlos. Sí.
Bueno, ahora hablando sobre las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar 4 tipos de enfermedades cutáneas que van a producir los estafilococos. Es el impétigo, la foliculitis, los forúnculos y el antrax. El impétigo. El impétigo va a ser una infección superficial que va a afectar sobre todo a niños pequeños. Se va a producir fundamentalmente en la cara y extremidades. Inicialmente se va a observar una pequeña mácula, como podemos observar en la imagen de aquí de la derecha del niño. También aquí en la frente. Van a ser primero pequeñas manchas rojas. Después va a desarrollar una pústula, que va a ser una vesícula llena de pus, que se puede observar aquí. Y posteriormente se va a desarrollar una costra. Esta costra va a estar caracterizada por tener un color miel. Es frecuente la existencia de múltiples vesículas en distintas fases de desarrollo como consecuencia de la extensión secundaria de la infección a zonas adyacentes de la piel, como lo podemos encontrar en la imagen de la frente de este paciente, así como en esta imagen, que se pueden observar zonas con máculas, zonas con pústulas y las zonas con costra. El impétigo se debe generalmente a la infección por Staphylococcus aureus y va a ser una erupción cutánea contagiosa, a menudo dolorosa, y se va a caracterizar por ampollas grandes que pueden supurar líquido y formar una costra color miel, como se puede ver aquí. Luego tenemos la foliculitis, infección piógena de los folículos pilosos. En esta la base del folículo se encuentra elevada y enrojecida, hay una pequeña acumulación de pus debajo de la superficie de la epidermis, y cuando afecta la base de los párpados se va a conocer como orzuelo. En la imagen de aquí de la derecha se puede ver la foliculitis y en la imagen de aquí abajo el orzuelo. Después los forúnculos. Va a ser una extensión de la foliculitis, que son nódulos elevados, dolorosos y grandes por debajo de los cuales se puede acumular tejido necrótico. Pueden drenar de forma espontánea o después de una incisión quirúrgica. Aquí está el forúnculo. Y por último, el antrax, que aparece cuando los forúnculos confluyen y se extienden hasta el tejido subcutáneo. Suele estar presente un número elevado de fístulas y a diferencia de los pacientes con foliculitis y forúnculos, los pacientes con antrax presentan escalofríos y fiebre. Esto va a indicar que ya hay una extensión sistémica en otros tejidos, lo que va a ser la conocida como sepsis o la bacteremia por Staphylococcus. En la imagen de aquí abajo a la derecha podemos observar el antrax. Esta es la forma, por así decirlo, más grave. De hecho, es la más grave, ya que generalmente cuando un paciente llega a presentar el antrax es que muy probablemente ya tenga una infección sistémica o que la bacteria ya se encuentra en el torrente sanguíneo. Ahora hablando sobre las complicaciones, principalmente la sepsis, que es cuando las bacterias estafilocócicas entran al torrente sanguíneo. A ver, Y es, Carlos, detente un poquito acá. sí, Detente. A ver, yo nada más quiero puntualizar algo respecto al cuadro clínico. Lo que nos acaba de decir, señalar Carlos, de las diferentes enfermedades o nombres que tienen las enfermedades, pues depende de la estructura de la piel que se está, afectando. Por ejemplo, cuando nos habló de impétigo, ahí la estructura de la piel que se está afectando es básicamente la más superficial, ¿sí? La dermis. Luego, cuando nos habló del folículo, de la foliculitis, ahí la estructura de la piel que se está afectando es el folículo piloso. Luego, cuando nos habló de la furunculosis, pues es una especie de foliculitis a mayor tamaño, o sea, ya hay participación del folículo piloso y el tejido celular subcutáneo que lo está rodeando, y hay varios folículos afectados, de tal manera que se forma una especie de tumor en la piel. Y cuando nos habló de antrax, aquí es muy importante que lo diferenciemos del antrax verdadero, que es el causado por Bacillus anthracis, que es otra enfermedad totalmente diferente. En este caso, la lesión se llama de antrax porque hay una lesión muy parecida a la que te causa Bacillus anthracis, que no vemos en este curso,
pero que por ahí ustedes seguramente revisarán en algún momento, porque es una enfermedad clasificada como las de las que pueden ser usadas para bioterrorismo. Entonces es muy importante diferenciarla, o sea, desde el punto de vista semiológico, ¿sí? En este caso, el anthrax a que se refiere Carlos es por su parecido con la lesión de la piel con Bacillus anthracis. Hay otros síndromes de piel que da estafilococo. Estoy viendo que aquí tiene puesto algunas imágenes. Carlos, por ejemplo, en la que está en medio justamente, ya es un absceso. El absceso puede iniciarse como una foliculitis, una furunculosis, y luego irse más profundamente y licuar el tejido. También podemos tener cuadros clínicos de celulitis, de miositis, y se puede ir más abajo, pero ese ya no lo vamos a ver porque la fisiopatología es diferente y nos pueden dar osteomielitis. Si estafilococo es el principal agente causal de osteomielitis. Entonces hay otros síndromes, o más bien más otras enfermedades que dependen de qué estructura de la piel están enfermando y qué tan profunda es la lesión. ¿Sí? Adelante, Carlos. Sí. Bueno, ahora de las complicaciones, pues principalmente la sepsis, que va a ser cuando los estafilococos van a entrar al torrente sanguíneo y este puede desarrollarse a un shock séptico. Aquí en la imagen de la derecha, pues tenemos los principales síntomas que se van a presentar en una sepsis, que es shivering por temblor, fiebre o escalofríos. Van a sentir un intenso dolor general, que puede describirse como el peor dolor que han sentido. Los pacientes suelen encontrarse con piel pálida o decolorada. Suelen estar somnolientos con dificultad para despertarse o bien tener confusión, en una sensación de muerte inminente y una sensación de falta de aire. También podemos encontrar la endocarditis, que puede ocurrir cuando las bacterias estafilocócicas van a infectar el corazón. Los síntomas principales van a ser fiebre, soplos, fatiga, dolor en articulaciones o músculos, la falta del aliento, sudoración nocturna, tos persistente, hinchazón, dolor de vaso y palidez. Esta puede llegar a concluir con dañar a otros órganos, tener accidentes cerebrovasculares y llegar a insuficiencia cardíaca. El síndrome de shock tóxico va a aparecer y se mueve rápidamente, causando náuseas y vómitos, fiebre, dolores musculares, cefaleas, confusión y convulsiones. Y la artritis séptica, que va a ser un objetivo típico la rodilla, pero puede llegar a afectar otras articulaciones, como puede ser la del codo, la de la cadera, hombros, muñecas, entre otros. Y los síntomas van a incluir hinchazón y dolor severo de la articulación afectada, escalofríos y fiebre. El diagnóstico de estas enfermedades se va a basar primeramente en las manifestaciones clínicas del paciente y se van a confirmar con el aislamiento del estafilococo en el cultivo. El éxito de la detección de estos microorganismos va a depender básicamente de las muestras clínicas, por ejemplo, el absceso, la bacteremia, si es que se encuentra en el torrente sanguíneo, el impétigo, y de la calidad del material remitido para el análisis. Las muestras obtenidas a partir de la base del absceso con un hisopo o un raspado presentan un gran número de microorganismos en la tinción de Gram. Se pueden utilizar pruebas bioquímicas, por ejemplo, las reacciones positivas para la coagulasa, para proteína A, para la nucleasa termoestable y la fermentación de manitol, para poder diferenciar del Staphylococcus aureus. El tratamiento básicamente va a ser antibióticos. Después de realizar el análisis e identificar el estafilococo que provocó la infección, es el antibiótico que pues mejor quedará para el paciente. Generalmente se recetan ciertas cefalosporinas, nafcicilina o antibióticos relacionados, sulfamidas o vancomicina. También se realiza la supuración de la herida si es que se tiene una infección en la piel. Generalmente una incisión en la llaga y se drena el líquido que ahí se está acumulando. Y la extracción del dispositivo, como mencionaba el doctor, que a veces pues, son oportunistas y se pueden encontrar
en las prótesis y causar la infección por estafilococos. Y en estos casos se debe extraer el dispositivo de inmediato. Los factores de riesgo. Pues solemos encontrar afecciones no diagnosticadas, como una diabetes que requiere insulina, el VIH-Sida, insuficiencia renal que va a requerir diálisis, sistema inmunitario debilitado, cáncer, daño a la piel provocado por eczema, picadura de insectos o traumatismo menor que provoca grietas en la piel, enfermedad respiratoria como fibrosis quística o enfisema pulmonar. También va a aumentar la cantidad de enfermedad por estafilococos si tuviste una hospitalización actual o reciente, por dispositivos invasivos como tubos de diálisis, zonas urinarias, alimentarias, por deporte de contacto y una preparación insalubre de los alimentos. En las medidas de prevención se recomienda lavado de manos, mantener las heridas cubiertas, reducir el riesgo de los tampones. Este va a desarrollar el síndrome de choque tóxico por estafilococo. Cuando los tampones se dejan puestos durante mucho tiempo, puede ser un ambiente ideal para el desarrollo de los estafilococos. Se puede reducir las probabilidades del síndrome de choque tóxico cambiándose el tampón de una manera frecuente, al menos de cada 4 a 8 horas. No se deben compartir elementos personales, se debe lavar la ropa y sábanas con agua caliente y tomar precauciones de seguridad alimentaria. Lavado de manos antes de manipular los alimentos, asegurarse que las comidas calientes permanezcan a una temperatura superior a 140 grados Fahrenheit y que las comidas frías se mantengan a 40 grados Fahrenheit. Y ya para cerrar la historia natural, tenemos que en el periodo prepatogénico el agente va a ser el Staphylococcus aureus, el huésped el ser humano, y ambiente una herida cutánea mal cuidada y sin higiene. En la prevención primaria, pues promoción de la salud para buena higiene y el cuidado adecuado de las heridas cutáneas. Protección específica, pues no hay una vacuna para la enfermedad por estafilococo. En prevención secundaria, un diagnóstico precoz mediante manifestaciones clínicas o bien puede haber con cultivo o microscopía. Y un tratamiento oportuno con el uso de antibióticos, la supuración de la herida y la limpieza de esta, y extracción del dispositivo en caso de que sea una infección por estafilococo producida por prótesis. En la prevención terciaria, pues la limitación del daño, que es evitar que esta infección cutánea avance a una infección sistémica, sobre todo por una bacteriemia por estafilococos. En el periodo patogénico, en la etapa subclínica, vamos a encontrar una lesión cutánea con infección, colonización y reacciones con toxinas específicas y enzimas hidrolíticas. Y en la etapa, ese es el horizonte clínico cuando todavía no se presentan las manifestaciones. Y luego ya en la parte clínica va a haber la aparición del eritema e impétigo, que si esto no se cuida bien, puede desarrollarse una bacteria más grave y pues posteriormente llegar en el periodo pospatogénico pues a una muerte. Y eso sería todo. A ver, Carlos, pon la diapositiva del tratamiento, por favor. Sí. Bien, entonces, como estamos hablando de lesiones, de infecciones de la piel, pues básicamente son dos las formas de combatir estas enfermedades. Sí, una, ya nos lo dijo Carlos, con antibióticos que pueden ser, dependiendo de la profundidad de la lesión, en tópicos o sistémicos, o sea, orales o parenterales. Y luego el aseo de la zona enferma con agua y jabón, y este tratamiento con aseo y agua y jabón, pues funciona mejor en tanto más superficial esté la lesión. Para las lesiones que están profundas, pues el aseo con agua y jabón pues tiene limitaciones porque la piel es impermeable. Y la otra cosa que deberíamos considerar en alguna modalidad clínica es el drenaje de la lesión. O sea, si es un absceso, ¿sí? No sería suficiente con el aseo de la lesión si no está abierto.
¿sí? Y el tratamiento con antibióticos pues tendría poco efecto porque no se concentra el antibiótico dentro del absceso y tendríamos que hacer algo, drenarlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos. Bueno, algunas enfermedades son autolimitadas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el acné. El acné es causado por Propionibacterium, pero también participa estafilococo de este. Y en muchos de estos casos el tratamiento es local, ¿no? Es aseo, emolientes, jabones para desengrasar la piel y con eso a veces es suficiente el tratamiento. En otros casos tendríamos que usar antibióticos. Bien, entonces vamos a ver qué tanto prestaron atención. A ver, Raquel, ¿cuál sería el tratamiento del impétigo? Sería lavar la herida y un tratamiento tópico. Exactamente. De preferencia un tratamiento tópico. A ver, Carlos, ¿qué antibiótico tópico conoces que podamos usar para este tipo de enfermedad? Pues una penicilina, ¿no? Pero no hay penicilina tópica, Mm, no hay la presentación. Bueno, eso es importante que sepamos cuál, ¿no? Carlos, recuérdenos cuál es el antibiótico de elección para estafilococo. Hay varios que funcionan. ¿Cuál es el que se debe seleccionar de primera intención cuando se piensa en una infección por estafilococo? creo que es la vancomicina. No. Ese es de las últimas elecciones. Es un medicamento muy eficiente, muy eficaz para el tratamiento de infecciones por estafilococo, pero es tóxico, es parenteral y se reserva para infecciones graves, ¿sí? Es un Ujú. antibiótico antiestafilocócico, pero no para infecciones, no es el de primera elección. A Sería ver, la nafcilina. bueno, todos los antibióticos del grupo de las oxacilinas, ¿sí? El que tenemos nosotros más a la mano es la dicloxacilina. Ujú. Ese es el tratamiento de primera elección. Lamentablemente no hay dicloxacilina tópica, ¿sí? Entonces, no podemos usar el tratamiento peripético, la dicloxacilina tópica, porque no existe. Entonces usamos otras cosas, como por ejemplo uno que está por allá es la mupirocina, ¿sí? Que es para estafilococo y otros. También hay eritromicina tópica, la usamos para el acné, ¿sí? Pero en este caso lo que usamos es la mupirocina, ¿sí? O le damos tratamiento oral. Entonces el tratamiento de elección, de primera elección para estafilococo sensible a la meticilina es la dicloxacilina. Cuando el estafilococo ya no es sensible a la meticilina, entonces empezamos a pensar en otros. Y hay varios, está la vancomicina, está la teicoplanina. Hay otros medicamentos que funcionan, los medicamentos de las cefalosporinas de primera generación, como la cefalotina y la cefalexina, ¿sí? Pero para el primer nivel de atención, quedémonos con dicloxacilina, con cefalosporinas de primera generación y con trimetoprim sulfamethoxazol. Sería la selección de medicamentos para estafilococo meticilino sensible. Para meticilino resistente, pues empezaríamos con vancomicina o con ticoplanina y luego puede ser con combinaciones dependiendo a qué sea sensible, ¿no? Pero habitualmente los meticilinos resistentes son sensibles a vancomicina y a teicoplanina o combinaciones de aminoglucósidos con cefalosporinas. Pero no vamos a tocar esos temas porque eso es para tratar enfermedades graves como la endocarditis, como los abscesos profundos con participación séptica, como la osteomielitis y otras enfermedades más que comprometen la vida del paciente. ¿Sí quedó claro? Sí. Vamos a ver. Entonces, ¿a quién le pregunté? Aparte de Carlos, ¿a quién le pregunté antes? Estoy anotando.
¿Quién me respondió del tratamiento local? Yo, doctor Raquel. Raquel. Que me le anoto, porque todo esto lo anoto. A ver. Vamos a ir a Perla. Perla, ¿me puedes describir el cuadro clínico de un absceso subcutáneo? Mm, Inicia primero con una mácula roja, luego evoluciona una pústula con pus. Si se afectan más folículos pilosos, se forma A ver, una... perdón, Perla. ¿Vale? Estás yendo bien, pero estás yendo desde arriba para abajo. ¿Sí? Nada más quiero que nos diga, Perla, cuáles son los datos clínicos de un absceso. No cómo fue evolucionando, está bien lo que está diciendo, ¿sí? Pero muchas veces esa evolución no la podemos ver o el absceso no partió de una foliculitis o una furunculosis, sino que partió de otra cosa. Puede partir de una inoculación de bacterias con una picadura de insectos o puede partir de una herida punzante que Una cicatriza picadura. de una picadura, puede partir de una picadura y de ahí formarse un absceso o de una herida punzocortante y de ahí formarse un absceso. Lo que quiero que nos diga es cómo usted describiría un absceso subcutáneo. Bueno, hay un aumento del tamaño en el lugar del absceso. Se encuentra rojo, Ajá, eh, con temperatura elevada. ajá. O sea, hay un tumor, hay calor. Se puede ver pus, absceso, no sé, Sí, material. cuando se abre sí hay absceso, pero vamos a ver, un absceso cerrado. Ya nos dijo dos datos, tumor y aumento de la temperatura, o sea, calor, faltan dos. Dolor Dolor, y comezón. rubor, rubor. Son los datos de inflamación, tumor, calor, rubor y dolor. ¿Qué tanto va a estar doloroso y rojo? Pues va a depender de qué tan arriba esté, a veces es profundo y no lo podemos ver. Pero esos serían los datos de absceso y podrían o no estar acompañados de síndrome febril. ¿Sí? Ese es un síndrome que no describió Carlos, pero que es importante que lo consideremos. ¿Sí? Y si estamos sospechando de un absceso, vamos a ver, porque tiene los datos de síndrome infeccioso, tumor, calor, rubor y dolor, ¿sí? ¿Cómo lo confirmamos? Porque no todo lo que inflama la piel y parece ser un absceso sería un absceso, podría no serlo, ¿no? Hay otras entidades que pueden parecer y no lo son, aunque es muy fácil diagnosticarlos una vez que uno los ve, ¿no? ¿Qué haríamos, Adriana, para confirmar el diagnóstico etiológico? ¿Qué herramientas tenemos para el diagnóstico microbiológico de infecciones por estafilococo? Recuérdanos, Carlos, antes de que nos diga Adriana. Pues principalmente se debe realizar una microscopía y observar, pues obviamente, la forma en racimo de A, las... una, a ver, una microscopía de algo donde se supone que está el agente etiológico o de un sitio a distancia donde lo pudiera recuperar. Microscopía. ¿Y cuál es el otro? el cultivo. Cultivo. ¿Sí? Microscopía y cultivo. ¿Y de cuál de los dos utilizaríamos? Dependería de la enfermedad. Entonces, sí, Adrián, en el caso de un absceso celular subcutáneo, ¿qué haríamos para intentar hacer el diagnóstico microbiológico? Adriana,
¿Sí me oye, Adriana? Está fallando su audio, doctor. Creo que no. Entonces vamos a ver a Enia. Enia, en lo que llega Adriana. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Si yo tengo la sospecha de un absceso y quiero ver qué agente etiológico hay en ese absceso, ¿qué hago? Ya nos dijo Carlos que son dos las herramientas principales para hacer el diagnóstico. Uno es la microscopía de alguna líquido o de algún líquido o secreción, y luego es el cultivo y la identificación. Entonces, en el caso de un absceso, ¿cómo le haríamos para el diagnóstico microbiológico? En el caso de un absceso cerrado, mencionó que con un hisopo se tomaba una muestra de la parte externa y se cultivaba o se veía en el microscopio, como comenta, ahí se ven pues las bolitas. A ver, entonces, Carlos, ¿estás de acuerdo con eso? Pues el hisopo es para la observación en el microscopio. Sí, pero claro, pero nos dijo que con un hisopo, ¿qué hacemos con ese hisopo? Nos dijo que lo frotáramos sobre la lesión y lo lleváramos al microscopio. ¿Será que observar estafilococos o imágenes sugestivas de estafilococo o cultivarlos así nos estaría dando la respuesta de lo que está adentro? O sea, para el tipo de estafilococo, o que Ujú. solo sea estafilococo. Sí, vamos a ver. Estamos ante una Doctor, situación. Ajá. sería la punción, o sea, para ver qué está Exactamente, dentro, ¿no? exactamente. No puedo usar un arrastrado de hisopo de arriba, porque recuerden, ustedes ya hicieron la tarea de la flora normal. Y recuerden que el estafilococo está en la piel, en el borde de la nariz, en la punta de los dientes, cerca de los folículos y donde quiera. Entonces, recuperar estafilococo de la superficie de la piel no nos dice nada. Tenemos que ir a buscarlo donde está causando el problema y donde esperamos que no haya nada. Entonces, si yo tengo un absceso, antes de drenarlo para sacar el pus que se tiene allá, lo que hago lo punciono y obtengo material que puede ser pus, o puede ser sangre, o puede ser una combinación de esas. Eso, preparo un frotis y le hago una tinción de Gram y lo observo al microscopio, y ese mismo material lo mando a cultivar. Y así es como hacemos el diagnóstico microbiológico. ¿Sí? Por ejemplo, si me voy más profundo y hablo de una celulitis, ¿sí? A ver, vamos a ver. Rafael, ¿cómo sería el cuadro clínico de una celulitis en pierna? Pues para empezar, recuerdo que la imagen que había mostrado de la celulitis es esta como suerte de manchas, máculas que aparecen. No sé si esa imagen era la que había mostrado Ah, cuando estaba en la diapositiva. Ahora, pues para empezar, que se presente eso en la pierna, ¿no? O sea, que se observe. Pero me imagino que ahorita, si ya se presentó la celulitis, pues la infección ya debe estar generalizada. Así que no, no eh, necesariamente, no, no necesariamente, ¿eh? Puede haber datos sistémicos, pero la enfermedad segura puede seguir estando localizada. Es muy importante que quede claro esto, ¿sí? Las enfermedades locales pueden dar manifestaciones sistémicas. ¿Y cuáles son esas manifestaciones sistémicas? Síndrome febril. También pueden dar manifestaciones tóxicas, como el síndrome de shock tóxico por estafilococo que le daba a las mujeres que usaban tampones. Entonces, hay que diferenciar enfermedad local con manifestaciones sistémicas, una enfermedad local con manifestaciones tóxicas. En el caso de la erisipela, de la celulitis, la erisipela es una variante, la enfermedad todavía es local.
¿sí? Le pasa mucho a los diabéticos. Y es una enfermedad que predomina en la piel de las piernas, porque las piernas son las que se lesionan con mayor frecuencia. Por eso predomina en esa zona. Entonces, ¿cómo veríamos la imagen de una celulitis en cualquier lugar? En este caso estoy hablando de la pierna, porque la pierna es donde más comúnmente la vemos, sobre todo en diabéticos. ¿Qué pasaría con la zona que tiene datos de celulitis? En la celulitis la piel al principio puede aparentar sana, pero después no. Entonces, ¿qué veríamos ahí? ¿Cómo sería la imagen clínica de una celulitis? Si quieren pueden buscar en internet en tanto me responden, ¿no? A ver, Rafael, ¿cómo crees tú? Pues lo busqué la imagen ahorita. Aquí lo Aparte, importante es que, es más, si quieres, ponla. voy. Dejo de compartir mi presentación. Con que la comparta él, automáticamente se va a la tuya. ¿Sí? Ah, ok. No, no creo que es esta. ¿Se ve? No, fíjate. Ese es un... Sí se ve. No, tienes que poner celulitis, infección. Exactamente. Lo que estamos viendo, ahí está. Sí. Sí, ahí está. Lo que nos mostraste al principio es... Sí, ya vi. Es que a mí me salió otra cosa. Se había atrasado la transmisión. Es incorrecto. Esa celulitis, pues no es celulitis en realidad, ¿no? Son las rugosidades del tejido celular subcutáneo, ¿sí? que tenemos todos en mayor o menor grado de la cintura. Sí. Pero ahí sí que nos estás mostrando imágenes de celulitis, ¿sí? Por ejemplo, descríbenos la que está arriba y a la derecha. ¿Qué es lo que ves? O la que ya quedó en medio, abajo y a la derecha. Bueno, ya lo pusiste en medio. Esa es una celulitis, ¿sí? O las pues, dos que están allá. Lo más obvio es que es un enrojecimiento de la piel, pero también parece como si estuviese o como si estuviese con tumefacción. Exactamente. Ahí está la piel tumefacta y brillosa y está roja, ¿sí? Y si la agarras, ¿Caliente? caliente, ¿sí? Y además tiene un borde regular definido. Esa es la imagen de una celulitis. ¿Sí? Esa celulitis se puede licuar y puede llegar a formar un absceso, pero en realidad esa imagen en calcetín es una imagen muy común que vemos sobre todo en gente que es diabética, ¿no? Esa imagen de celulitis puede estar acompañado de datos de síndrome infeccioso, ataca al estado general, fiebre y cefalea, sin que la infección esté en otro lugar. Recordar que hay un mecanismo inflamatorio y hay liberación de pirógenos, endógenos y exógenos. Y cuando uno tiene una lesión de ese tamaño, lo más probable es que tenga datos de infección sistémicos, ya no solo locales. También cuando tenemos un absceso grande, podemos tener los mismos datos sistémicos. ¿Sí? Aquí tenemos otras variantes de celulitis, ¿sí? Y hay una variante que se llama erisipela, donde está un poquito más profunda la lesión y la piel está más dura, pero no deja de ser una infección del tejido celular subcutáneo. Muy bien, pues ya vimos todos los síndromes clínicos. A ver, ponle, Rafael, ya que estás ahí de una vez, fotografía de miositis, a ver qué sale ahí. Doctor, ¿y les duele la pierna cuando tienen celulitis infecciosa? Claro que duele. Claro que duele. ¿Sí? Son los mismos datos parecidos a los datos a los abscesos, pero aquí lo que no hay es tumor. ¿Sí? Hay un edema y endurecimiento de la piel y hay dolor, ¿sí? Pero no hay un tumor como tal, como lo vimos. Bueno, ahí tenemos otras variantes clínicas, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo en la fotografía del lado, de medio del lado izquierdo, esa es la región glútea. Ahí vemos la región glútea con una zona de enrojecimiento, con zonas de pustulosas sanguíneas,
y en medio vemos una zona negra. Esta es una variante de enfermedad que se llama Fournier. Ahí es una combinación de gram negativos y estafilococos, es una gran necrosis de la zona. Es una enfermedad de los adultos generalmente, ¿no? Vimos las infecciones de la piel, de la herida quirúrgica, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos del lado derecho, no sé si es una zona de quemadura infectada o ya una zona de necrosis por trombosis vascular en ese sitio. Pero no vemos ninguna de miositis, ¿no? Porque la miositis, lo que veríamos son datos de aumento de volumen, mucho dolor, muchas manifestaciones sistémicas, pero no habría cambios de coloración en la piel, ¿no? Muy bien. ¿Nos servirían los hemocultivos para enfermedades serias de la piel por estafilococo, Rafael? No necesariamente, porque puede que siga afectando local, pero no llegar a la sistémica. Yes. Efectivamente, no es obligado, pero si tenemos un paciente con manifestaciones sistémicas, nuestra obligación es tomarle los hemocultivos. No le voy a tomar un hemocultivo a nadie que tenga un pétigo, no le voy a tomar cultivo a nadie que tenga foliculitis, no le voy a tomar un cultivo a nadie que tenga furunculosis, pero a partir de más abajo, ¿sí? Sobre todo si hay abscesos grandes o múltiples, o hay zonas de celulitis grandes, ¿sí? O las lesiones están en la cabeza, por ejemplo, aunque la probabilidad de que recuperemos el estafilococo de sangre no es muy alta, hay que tomarlas. Recordar que estafilococo hace bacteriemias y sería una manera de recuperar el agente etiológico. Entonces, mientras más profunda esté la lesión, consideren la posibilidad de tomar hemocultivos como una herramienta diagnóstica. Y nada más para pasar ya a otro tema. Quiero preguntar a Adam, ¿cómo sabremos si un estafilococo es sensible o resistente a un antibiótico? No estoy seguro. Bueno, aunque no estés seguro, dímelo. Y yo te aseguro si sí o si no. Sería, o sea, no sé si hay que probar con el medicamento primero y ver si da resultado. Bueno, esa sería pues sí, pero no necesariamente. Se cultivan, Recuerda ¿no? que... ¿Cómo? ¿Cuál? Se cultivan, ¿no? Se Bueno, cultivan y una se condición aplican. especial para hacer lo que se requiere es que el cultivo esté positivo. Si el cultivo no está positivo, no puedo hacer el siguiente paso para saber si el antibiótico es sensible o resistente, si la bacteria es sensible o resistente. ¿Con antibiograma? Exactamente, el antibiograma. ¿Quién fue? Yo, Rafael. Rafael. Es con el antibiograma, Rafael. ¿Sí? Acuérdense que cuando vimos el diagnóstico microbiológico les dije que existía esta prueba que se llama antibiograma. Hay varias modalidades de antibiograma, está en medio sólido o en caldo, y que básicamente lo que se hace es someter el cultivo a cantidades conocidas de antibiótico para ver hasta dónde se inhibe el crecimiento. Cantidades conocidas que son las esperadas que el antibiótico adquiere en sangre. Si la bacteria crece con esas cantidades conocidas de antibióticos, hablamos de resistencia, ¿sí? Y si no crece, hablamos de sensibilidad. Entonces, en este caso, en infecciones graves por estafilococo, si ya tengo un cultivo positivo, es obligado que yo le pida un antibiograma. ¿Y el antibiograma para qué me va a servir si yo ya dije que si son sensibles es dicloxacilina o sus parientes, y si es resistente a vancomicina? ¿Por qué no dejarlo así? Porque si le doy el tratamiento y me falla y no tengo una orientación microbiológica, voy a seguir adivinando.
Y en las adivinanzas se me puede morir el paciente. A alguien se le puede ocurrir, bueno, ¿por qué si existe la posibilidad de que sea resistente? ¿Por qué no le damos siempre el medicamento que funciona para los resistentes? Porque también funciona para los sensibles. ¿Por qué no se lo daríamos, Eduardo? No, no, Eduardo no está. ¿O ya estás aquí, Eduardo? No sé si estoy. ¿Eduardo Morales? Sí. Sí. Bien. Llegaste tardecito, ¿verdad? No tenía internet, doctor. No importa, pero ya estás acá. Sí oíste la plática, ¿verdad? Sí, claro que sí. A ver, entonces estamos diciendo que ¿para qué me caliento la cabeza haciendo cultivos y antivirogramas? Y si sé que hay estafilococos meticilinos resistentes y meticilinos sensibles, no darle a todos los antibióticos para los meticilinos resistentes porque le pega también a los sensibles. ¿Por qué no hacer eso? Porque más Pues adelante... en realidad muchos médicos lo hacen, pero no es correcto, ¿no? ¿Por qué no se debe hacer? Porque podemos generar resistencia a ese patógeno que todavía no es resistente. Exactamente. Ahora ya tenemos, lamentablemente, estafilococos resistentes a la vancomicina. La vancomicina, que es la piedra angular para tratar a los meticilinos resistentes, pues ahora ya tenemos estafilococos resistentes a la vancomicina. Entonces nuestro arsenal terapéutico se va acortando y cuando nos toque uno vancomicino resistente, pues tenemos todavía por allá algunos recursos y combinaciones, pero más nos vale ponernos a rezar, ¿no? Sobre todo si son infecciones graves, porque entonces nuestro arsenal terapéutico queda bastante limitado. Bien, ¿alguna pregunta o duda con el tema? Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿El tratamiento va a variar entre tipos de estafilococo o va a ser el mismo para todos? Bueno, la diferencia entre un estafilococo y otro es su sensibilidad, ¿sí? Como les dije, el tratamiento de elección sin saber de una infección adquirida en la comunidad es dicloxacilina, cefalosporina de primera generación o trimetoprim sulfomethoxazol. Si la infección la adquiero en el hospital y es un estafilococo no aureus, más vale que yo esté pensando en ponerle una combinación de dicloxacilina con un aminoglucósido o vancomicina. ¿Por qué? Porque los estafilococos que están en el hospital ya sé que están muy toreados y es muy probable que ese estafilococo sea resistente a meticilina. Entonces eso es lo que hago en tanto puedo saber la sensibilidad. Cuando yo ya tengo la sensibilidad, pues es más fácil adecuar el tratamiento. Pongamos un ejemplo que les voy a ir variando dependiendo de. Supongamos que yo tengo un paciente que tiene un absceso que fue por la picadura de un insecto y que no tiene manifestaciones graves. ¿Sí? A ese paciente, si no tiene manifestaciones graves, pues le puedo dar el tratamiento de primera elección que sería dicloxacilina y de primera elección se lo doy tomado. ¿Sí? Ahí tengo la opción, si el paciente es ambulatorio, de tomarle la punción o no tomársela, pero si es un absceso en algún momento lo tengo que drenar. Y si lo voy a tener que drenar, más vale que antes de que yo le haga una incisión para que drene esa pus, yo le hago una punción cerrada para que yo tenga un material. Pero de primera elección a ese paciente le voy a dar dicloxacilina. Si yo tengo un paciente que en el hospital, en el sitio de una punción me hizo un absceso, y en el material del absceso veo cocos en racimos, cocos gram positivos en racimos, yo pienso en un estafilococo. Y difícilmente yo le deje solo dicloxacilina. O le pongo dicloxamica o de plano me voy a vancomicina, porque es posible que ese estafilococo que está en el hospital sea resistente a la meticilina. Entonces, ¿de qué va a depender que yo vaya variando mi tratamiento? Del conocimiento de dónde vino la infección, dónde la adquirió el paciente y qué tan grave es la enfermedad. Pero, por ejemplo, para todos los síndromes que nos acaban de decir, mientras más superficiales estén, es más factible que respondan solo a dicloxacilina. Mientras más profundos empiecen a ir, hay que empezar a tener el cultivo, hay que empezar a revisar el antibiograma para que si me falla el tratamiento, yo decida con qué lo voy a cambiar. Porque si yo hago el cambio sin tener algo sólido, pues es posible que
que me falle y yo ya no sepa qué hacer, ¿no? Y eso suele suceder cuando no tomamos la precaución de hacer las cosas como deben hacer y empezamos a dar, pues, a medias palos de ciego. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. ¿Sí? Por ejemplo, en un impétigo, pues no vale la pena ni tomar el cultivo, ¿no? El cultivo solo se lo hago con fines epidemiológicos, con fines de escribir libros, pero con fines reales de tratar al paciente, agua y jabón y tratamiento local. Ya sabemos que con eso se va a curar. Sería perder el tiempo haciendo y hacer gastar al paciente tomándole otras cosas. A menos que yo no esté seguro que sea un impétigo, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones de la piel, y entonces yo tome las muestras y los cultivos porque pienso que puede tener otra cosa, que eso ya sería diferente. Muy bien, pues vamos a ver, ¿no hay más preguntas respecto a esto? Doctor, o sea, ¿cuándo vamos a realizar el antibiograma? A todo cultivo se le debe realizar el antibiograma. O sea, si yo ya pedí un cultivo y salió positivo, deben pedirle antibiograma. O sea, el cultivo me sirve para identificar al agente infeccioso y me sirve para probar a qué es sensible y a qué es resistente. Entonces, automáticamente, cuando ustedes mandan a pedir, a hacer un cultivo y el cultivo sale positivo, es obligatorio pedirle el antibiograma, nos vaya a servir o no. Porque es posible que cuando tengamos el resultado, la enfermedad ya esté resuelta. Pero si no está resuelta, ya tenemos una buena herramienta para tomar una segunda decisión. Entonces eso anótenlo por ahí en algún lado. Si yo pido un cultivo de algo y sale positivo, debo pedirle el antibiograma. ¿Sí? Por si necesito hacer cambios. A veces, a pesar del antibiograma, no necesitamos hacer cambios. Vamos a poner el ejemplo de una infección, de un absceso, ¿sí? Que es por Staphylococcus aureus. Lo pude cultivar y me pone el de laboratorio que es medianamente sensible a la dicloxacilina. Eso quiere decir que necesito una dosis un poquito mayor de la habitual para matarlo. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, el paciente está yendo bien. Le drené el absceso, dejó de tener fiebre y la lesión local está mejorando. Pues ahí, a pesar de que el laboratorio me reportó que es medianamente sensible, pues yo no le hago ningún cambio. ¿Por qué? Porque el paciente desde el punto de vista clínico está yendo bien. O sea, en in vitro es medianamente sensible, in vivo está combatiendo la infección con la ayuda del sistema inmunológico. Pero veamos, el mismo paciente con estafilococo medianamente sensible, que después de 72 horas de tratamiento, en lugar de mejorar, se mantiene e inclusive ha progresado la lesión. Entonces ahí veo a qué sensible es estafilococo y hago el cambio conveniente. O sea, los cambios los tengo que hacer con base primero a mi clínica y después con la microbiología. ¿Estamos? Siempre uniendo las dos cosas. Y la que manda es la clínica. Si el paciente va bien, le dejo lo que tiene. Si el paciente no va bien, me oriento con el antibiograma y hago el cambio. Si el paciente va mal, a pesar del segundo cambio hecho por el antibiograma, entonces empiezo a reforzar el tratamiento, ¿sí? Pero ya con una orientación más que ir a ciegas. ¿Sí está claro? Muy bien, entonces vamos a ver, tenemos media hora para ver úlcera de los chicleros. Disculpe, doctor. Sí. La úlcera de los chicleros es simplemente la leishmaniasis en su forma cutánea localizada, ¿verdad? Solo eso vamos a ver. Perfecto. Okay. Pero sí vamos a decir, si no lo dice usted, lo digo yo, que hay leishmaniasis en su forma visceral, que no las vemos en este tema, pero que sí existen, ¿no? Sí. Esas no las vemos porque no hay en Yucatán, pero sí hay en Tabasco, digo en Chiapas, en todas las zonas de la selva, ¿no? Adelante. ¿Ya se ve mi presentación? Ya se ve, nada más póngalo en modo, ahí es. ¿Se ve bien?
Se ve bien. Adelante. Bueno, a mí me toca hablar de la leishmaniasis cutánea localizada, que también denominada úlcera de los escleros. Para eso vamos a ver unas generalidades de la leishmaniasis, en la cual ese es el término por el que se denominan las infecciones causadas por protozoarios intracelulares del género Leishmania, que principalmente son transmitidas por vector. La expresión de la enfermedad es variable debido a que depende de la especie de Leishmania, el número de parásitos y en cuanto al huésped, de su sistema inmunológico y de su respuesta al agente. En la etiología, pues vemos que procede del reino protista, es familia del tipo Trypanosomatidae. Su género es Leishmania y su subgénero puede ser Leishmania ibiaña. Y de acuerdo a este último de los subgéneros, la clasificación se establece en función a su desarrollo en el vector. La leishmania se establece en la porción anterior del tubo digestivo del vector, que se conoce también como desarrollo suprapilórico, mientras que biaña se ubica en el intestino medio y el posterior, igualmente se conoce como desarrollo prepilórico. También hay otra clasificación debido a sus manifestaciones clínicas, que es como menciona el doctor, puede dividirse en leishmaniosis visceral, leishmaniosis cutánea y leishmaniosis mucocutánea. Hablando de su morfología, son protozoarios intracelulares con cualidad de dimorfismo, y en esta se distinguen dos formas: la forma de promastigote, que es la forma infectante, y se aloja en el tubo digestivo del vector. Posee un flagelado, como se ve en la imagen, un gran núcleo y un cinetoplasto cerca del bolsillo flagelar. Por otro lado está la mastigote, que es la forma replicativa. Se aloja en el fagolisosoma de las células del sistema mononuclear fagocítico, también conocido como retículo endotelial. Es redonda u oval, con un núcleo grande, redondo y excéntrico, y un cinetoplasto en forma de bastón. Pasando a los vectores, la infección se da por la picadura de estos, los cuales son insectos hematófagos femeninos de la subfamilia Phlebotomiae, que incluye a los géneros Phlebotomus en Europa, Asia y África, y Lutzomia en América y Oceanía. Ahora, con base a los huéspedes reservorios, se va a dividir dependiendo de la fuente de infección en zoonóticas, que incluye animales salvajes, animales domésticos y comensales, y antroponóticas, que es exclusivamente en el humano. Su ciclo inicia cuando el insecto, al picar a un animal reservorio o al hombre, como vimos en lo de los huéspedes, ingiere pequeñas cantidades de sangre, linfa y macrófagos infectados que contienen a mastigotes, los cuales llegan al tubo digestivo del flebótomo, donde se diferencian a promastigotes. El tiempo transcurrido desde una ingestión de sangre infectante hasta que la hembra pueda transmitir la leishmania por picaduras es de 1 a 3 semanas, aunque varía según la especie de leishmania. El periodo de incubación en el huésped es de 10 días o puede tardar hasta más de un año. En la epidemiología, como se había comentado, la vía principal de transmisión en el humano es por los vectores, pero también puede entrar por jeringas compartidas, transfusión sanguínea, la transmisión vertical madre-hijo y los trasplantes de órganos. Y las características del huésped que lo vuelven susceptible a esta infección son una coinfección con VIH, un estado de inmunocompromiso y la malnutrición. En México se presenta en cualquiera de sus aspectos, ya sea cutánea, mucocutánea y visceral. Ahora, el enfoque que van a tener es dependiendo de la región, pero nuevamente se va a establecer en lugares que tienen zonas húmedas y cálidas. Como vemos, puede estar en la región del Golfo, región del Pacífico y región del Centro. Los estados más afectados en las manifestaciones cutáneas son Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Nayarit y Sinaloa. Y en la forma visceral es Chiapas, seguido de Guerrero y Puebla. Pasando a lo que es la patogenia e inmunidad,
La interacción entre estos varía según la especie de leishmania y las características inmunogénicas del hospedero. Vamos a iniciar con los promastigotes cuando son depositados en la piel, que van a activar la respuesta innata. Entonces van a llegar neutrófilos y posteriormente macrófagos y linfocitos. Posteriormente va a haber un reconocimiento de las moléculas en la superficie del parásito debido al lipofosfolicano, que es la LPG, y la GP63, que se denomina también leishmaniosina. Y esto va a ser debido a los receptores de TLR2. Esta interacción va a llevar a una inducción de la producción de citoquinas proinflamatorias, como lo son interferón, el TNF-alfa y la interleuquina 2, además de moléculas coestimuladoras. Se activa la vía del complemento por los promastigotes que se encuentran en el suero, pero un 10% en esta vía va a haber una resistencia a esta destrucción por la presencia que se tiene de la leishmaniolicina. Así que estos que resisten van a ser opsonizados, fagocitados y van a entrar a la célula hospedera, hacia macrófagos y células dendríticas, y ahí se van a transformar en amastigotes. A través de la LPG van a inhibir la maduración del fagosoma, así que se va a inactivar el estallido respiratorio por estas actividades que son el secuestro de aniones superóxido, los radicales hidroxilo y la inhibición de la actividad de la proteína quinasa C, lo que los va a llevar a su supervivencia y multiplicación. Bien, las células dendríticas, habiendo fagocitado, viajan a los ganglios linfáticos y serán las principales presentadoras de antígenos de leishmania a los linfocitos. Como estos poseen complejos de histocompatibilidad, eso va a variar su presentación a los linfocitos CD8 y CD4. Así que, pero eso depende de las diferentes especies de antígenos según la especie de leishmania. La interacción que tengan estas células dendríticas con los linfocitos CD4 y las citoquinas ambientales van a determinar el linaje que estas van a tener, que puede ser TH1 o TH2. La TH1 está asociada con la patología y el control del parásito, mientras que TH2 se relaciona con la susceptibilidad a la enfermedad. Así que el balance que tengan entre estas va a determinar el curso. Las citoquinas de TH1 van a producir la activación de macrófagos y la destrucción del parásito a nivel intracelular. La muerte es debida al efecto del interferón gamma en sinergia con el TNF-alfa y la interleuquina 12, que inducen a la sintetasa inducible del óxido nítrico, que resulta tóxico para el parásito y causa su destrucción. Por otro lado está la citoquina de TH2, entre las que se encuentran las interleuquinas 4, 5 y la 10. Estas son supresoras de las funciones que tienen las TH1, así que evitan la muerte intracelular del parásito. Las citoquinas TH1, si tienen una sobreproducción, van a producir un daño muy importante por su misma invasión en defensa. Y a comparación del daño que se está ocasionando por los parásitos que se encuentran dentro. Esto se nota mucho en la leishmaniasis mucocutánea. Por otro lado, las citoquinas TH2, su exceso dará una gran carga parasitaria con una elevación muy grande de las gamma-globulinas porque estimulan la producción policlonal de los anticuerpos. Así que lo que necesitamos es que esta interacción sea un balance, porque eso va a determinar el curso de la enfermedad. ¿Cambió?
¿Qué pasó? No sé, como que se quedó estática mi pantalla. Bueno, le puse fin de la presentación. Bien, en lo que regresa. Vamos a ver. Brian, ¿cuál es la utilidad clínica de saber el ciclo biológico del parásito? ¿Para qué nos serviría en la práctica clínica habitual? Pues para medidas de prevención podría ser, ¿no? Esa es una. ¿Cómo utilizarías el conocimiento del ciclo para medidas de prevención? Pues como por ejemplo es la principal, digamos, método de transmisión, porque también comentó que podría ser por transfusiones sanguíneas, pero pues los vectores son los principales, entonces pues... Entonces, para cualquier enfermedad por vector, una de las medidas preventivas es el control del vector. Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, algunas medidas de prevención podría ser la descacharrización. Bueno, en el caso de esta no es la descacharrización, pero para otras sí, como el caso de dengue, zika, chikungunya, mayaro, ¿no? En el caso de esta no, pero sí que el control del vector, sí, evitaría la enfermedad, porque al no haber control vector, la única manera en que se transmitiera es por esas otras formas que son menos posibles, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de úlceros chicleros, como la enfermedad está localizada, pues difícilmente hay una transmisión vertical y difícilmente hay una transmisión por transfusión. No así como la espundia, que ya es una mucocutánea, o con una visceral, donde seguro ahí sí pasaría por vía vertical o por vía de la transfusión. Entonces, el conocer el ciclo nos permite implementar medidas preventivas, pero además nos permite implementar medidas de contención a otro nivel. Por ejemplo, yo ya sé que yo puedo meter a un paciente con úlceros chicleros a una sala general porque no se transmitiría por contacto, ¿sí? Porque la forma infectante, Brian, ¿cuál nos dijeron que era la forma infectante? Es ¿cómo se llama? En este caso el mosquito femenino, ¿no? No, la forma infectante, a ver, el vector es el que es el femenino, ¿sí? Pero no es la forma infectante del parásito. El vector solo es eso, un vector, un vehículo. Pero la forma infectante se encuentra en el tubo digestivo del parásito. O sea, el parásito necesita de ese vector para completar un ciclo. En el tubo digestivo del vector, ¿sí? El amastigote, que es el que succiona del enfermo, se transforma en la forma infectante, que es una forma con cola. Hay forma sin cola y forma con cola. A ver si nos puede poner, ¿no las puede poner? Pónganos. El promastigote. El promastigote. Ahí está. Ahí tenemos ahí abajo. Entonces, el conocimiento del ciclo nos permite eso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer para contener la enfermedad? ¿Qué es lo que lo transmite? ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Cuando veamos dengue vamos a ver los mismos principios, pero con otras acciones. ¿De acuerdo? Y todo ese relajo de la fisiopatología, que está bien complicada, en general la fisiopatología de todas estas enfermedades parasitarias está bien complicada porque hay muchos mediadores, ¿sí?, inmunológicos, pero lo podemos resumir a uno solo. La parte que más participa es la celular. Son enfermedades donde la parte inmunológica celular juega un papel muy importante en la defensa y en la generación de la enfermedad, ¿sí? De todo ese relajo de las THs y de las interleucinas y de los macrófagos, eso lo podemos sintetizar con que es la parte celular, el principal mecanismo de defensa, pero también es la parte que condiciona la inflamación y el cuadro clínico, antes
antes de que haya contención de la enfermedad, ¿no? Muy bien, entonces, sígale. Ok. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, la patología. Sabiendo lo anterior, hay que tener en cuenta que las características histopatológicas de la leishmaniosis cutánea dependerán de la especie de leishmania, así como de la respuesta inmune del huésped y el estadio de la enfermedad. Al principio, los hallazgos serán de tipo inflamatorio, con células de predominio polimorfonucleares, a las que después se le van a agregar macrófagos y células mononucleares y linfocitos por la misma respuesta. Y después se van a observar focos de necrosis que confluyen en forma progresiva. Otra vez. La leishmaniasis presenta dos formas polares, una negativa o anérgica, que se observa en la leishmaniosis cutánea difusa, y son lesiones que muestran abundantes parásitos y escaso infiltrado leucocitario. Tienen una hipersensibilidad retardada cutánea y es no reactivo a la prueba cutánea de Montenegro. La prueba de Montenegro es una prueba intradérmica que mide la reacción de hipersensibilidad de tipo retardada a los antígenos homólogos o heterólogos de los promastigotes de Leishmania. Por otro lado tenemos la forma polar positiva o hiperérgica, que se encuentra en las lesiones muestran un importante infiltrado linfocitario, tiene una vasculitis inicial, los macrófagos en este caso van a ser escasos y los parásitos también, y la prueba cutánea de Montenegro va a ser fuertemente reactiva. El balance entre estos dos va a ser el cuadro de leishmaniasis cutánea localizada, en la cual hay un mayor número de linfocitos de CD8 que de CD4, aunque ambos van a estar aumentados. La respuesta TH1, es decir, la protectora, es mayor que la H2, pero es más controlada. Y la prueba de Montenegro va a ser reactiva. Ahora sí, hablando específicamente de las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis cutánea localizada, vamos a ver que está dada por diferentes especies tanto en América como en el Viejo Mundo, es decir, Europa, y en la tabla se encuentran las más frecuentes. Las manifestaciones van a iniciar generalmente en el punto de la inoculación, y el periodo de incubación va a ser de 2 a 6 semanas. Vamos a ver una mácula que posteriormente va a progresar a una pápula, la cual va a ser un nódulo que se va a ir ulcerando, se va a ir progresando hasta tener una lesión crateriforme, que va a ser redondeada u ovalada. Esta suele presentarse con frecuencia en las extremidades y puede ser una lesión única o múltiple. Y típicamente van a cursar con adenopatías y lesiones satélite. El diagnóstico. El diagnóstico primeramente diferencial lo tenemos que establecer con úlceras por micobacterias, lepra, hongos, cáncer y sarcoidosis. El diagnóstico parasitológico sigue siendo la forma más apropiada para el estudio. No se recomienda el serológico porque no es tan específico ni sensible a. Los materiales de estudio van a ser por raspado, por una aspiración con aguja fina, biopsia de las lesiones, y estas se pueden emplear para tinciones en búsqueda de los amastigotes o cultivo o para la detección del material genético del parásito por medio de la prueba del PCR. La de Montenegro tiene utilidad más que nada para los estudios epidemiológicos de medición de los expuestos y para la evaluación indirecta del estado inmunológico de los pacientes. El tratamiento. Vamos a tener manejos locales, intralesionales y sistémicos. La leishmaniasis localizada normalmente son autolimitadas en los primeros 3 meses de evolución, sin la necesidad de intervenciones invasivas y dolorosas.
porque a veces lo que se hace es inyectar en el sitio de lesión, pero no es recomendable. En el caso de estas leishmaniasis en general cutáneas, que son por la guaianesis y la panamensis, el fármaco que se usa más es la mitefosina y es muy recomendable. La L. brasiliensis y la panamensis tienen el riesgo de que surja la metástasis. Sin embargo, este tratamiento no garantiza que vaya a darse la forma de leishmaniasis mucocutánea posteriormente. En la prevención, primero hay que tener en cuenta los factores de riesgo, que son la exposición a las zonas selváticas o con clima tropical húmedo. Y esto es mayor cuando las personas, por ejemplo, las que cultivan, que de hecho por eso se denomina úlcera de los chicleros o chileros, porque afecta mayormente a la población campesina que se encarga de estos cultivos. Y estos, pues cuando no tienen la protección adecuada, son más propensos a. También puede ser por los animales domésticos que no están protegidos. Así que las medidas de prevención van a ser evitar la picadura usando los pabellones de esos los que vemos que son completamente, que aíslan por completo a la persona, y que estos sean impregnados de insecticidas. Para los animales domésticos, igual se recomienda que tengan esos collarcitos que cuentan con insecticida. Y también una medida es eliminar el refugio o directamente a los vectores, aunque pues eso sí está muy difícil porque pues el mosquito es muy, muy frecuente. Y por último tengo la evolución de la historia natural, en la cual vemos que, creo que quedó muy grande, la prevención primaria, lo voy a hacer. Listo. En la atención primaria se cuenta primeramente con la promoción de la salud y específicamente que sean el uso de prendas adecuadas para las zonas endémicas, la protección de los animalitos domésticos y la eliminación de los reservorios del vector. La atención secundaria es el diagnóstico, que es atender a la úlcera en el caso de que se requiera. Y en la atención terciaria no sabía bien qué poner, así que puse el seguimiento porque, como comenté, se puede haber una coinfección a la forma mucocutánea. Los factores que intervienen son la leishmania con el vector, la persona y los animales domésticos y las zonas de clima cálido. Y en esto puse todo el progreso que tienen, que son de la forma de promastigotes, después la activación de la respuesta, la respuesta celular, que lleva a las manifestaciones clínicas, como lo son la mácula, la pápula y la lesión crateriforme. Y el paciente puede estar curado, no curado, o incluso ocasionar la muerte por la coinfección que tiene con el VIH. Igual es que ellos normalmente tienen a recaer en esto por la misma infección. Y ya sería todo por mi parte. A ver, no, déjela. ¿Cuál? Esta, déjela. Vamos a ver, ¿qué pondríamos en prevención terciaria? Los sitios donde se asienta la enfermedad son las partes expuestas de la piel, o sea, donde no usamos ropa. ¿Sí? Y de las partes expuestas, pues las prefieren algunos sitios, las zonas un poquito más frías, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más frías expuestas del cuerpo? Las ¿Qué extremidades. se nos congela más cuando hay frío? ¿Qué parte del cuerpo? Las manos y los pies. Pero esas están cubiertas o están protegidas. De las no protegidas, nariz y orejas. Ah, sí. Nariz y orejas, ¿no? Cuando hay frío, se nos ponen frías las narices. De hecho, hay una película de las narices frías. Y también las orejas se nos caen
cuando no las protegemos, cuando vamos a climas verdaderamente extremos. Entonces, cuando tenemos lesiones en esas zonas como nariz y orejas, que son sitios además poco vascularizados, por eso se enfrían, porque son poco vascularizados, hay destrucción del cartílago. Entonces empezamos a ver orejas mochadas o sin orejas y tabiques destruidos y narices chatas. Entonces la reconstrucción de eso es lo que iría en la prevención terciaria. Como ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que podríamos poner allá. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Muy bien. Estamos sobre el tiempo. Tenemos 5 minutos. Entonces, para no atropellarles con lo que sigue, vamos a dejar las preguntas y las respuestas para la siguiente clase. Y en la siguiente clase también vamos a ver Diego, llegó Diego a clase. Diego López. Sí, doctor, sí, me conecté un poco tarde. Sí, está bien. A ver, ¿qué tenemos en la siguiente? Vamos a ver. Disculpe, doctor. Sí, escucho. En la plataforma para subir las tareas de la tarea 3, creo que se confundió. No sé qué pasó en la plataforma, pero por ejemplo, los equipos creo que están mal hechos porque, o sea, me salen tareas que no son mías y a varios compañeros también. No, lo que pasa es que el grupo del doctor Cedillo está puesto acá. Y de repente el doctor Cedillo no protege la tarea y la ven todos. Pero solo háganle caso a la tarea que yo les digo que es de ustedes. ¿Sí está claro? Es que es en Wadi virtual. Sí, me refiero a Wadi virtual. Ah, ok. En Wadi, si quieren, ahorita lo vemos. Ok. No tenemos mucho tiempo, pero en Wadi virtual están 2 grupos y ahí van a estar los 3 porque ahí les hacemos el examen. Entonces el doctor Cedillo le pone tareas a su grupo y no la protege y ustedes la ven. La que yo les pongo no lo ve el grupo de él, pero la que él pone, al no protegerla, la ven todos. Y es donde empieza el relajo. Por eso, nada más hagan caso a la tarea que yo les pongo. Y yo les digo, hay tal tarea. Generalmente yo le pongo tarea 1, tarea 2, tarea 3 y le pongo la descripción de la tarea. Si tienen dudas, no la hagan. No, doctor, lo que pasa es que a nosotros sí nos sale cuál tarea es de usted y cuál es del doctor Cedillo. Lo que pasa es que cuando abrimos los trabajos, en el nombre de los integrantes está revuelto. O sea, no, yo no aparezco con los integrantes de mi equipo y otros compañeros tampoco. Bueno, Es lo entonces que se lo que voy a revuelve. hacer es revisarlos, que se integre bien los grupos. Ok, gracias. Que son los grupos que tengo en la lista. En la lista tenemos, ahí están los que tienen 1 es el equipo 1, los que tienen 2 es el equipo 2. Reviso si los equipos están bien integrados. ¿Sí? Sí. Pero como ahorita, hasta ahorita todos han tenido 100, pues no hay ningún problema. Muy bien, para la siguiente clase. Para la siguiente clase vamos a ver Lepra. lepra. Las 2 de piel que nos faltan. Ya, si nos da tiempo las vemos, para que el viernes se queden tranquilos para preparar su tema. Preparen las 2, de hecho las tengo puesto como una clase. Lepra y enfermedad del Lyme. Que son 2 enfermedades que en realidad vemos poco, pero es importante revisarlas. Sí. Ah, doctor, es cierto, las tareas, cuando vimos que había el problema de los integrantes, las subimos a Teams por si hay algún problema cuando las revise. No, Pues el ahí problema están con los integrantes cuando yo correctos. las califique, porque cuando pongo una calificación a uno del equipo se le pone a todos. Ah, ok. Pero ya veo cómo, si alguno tiene menos de lo esperado, ya veo cómo lo modifico en tanto reviso cómo están los equipos. Pero aquí sería el problema de la calificación, ¿no? ¿Qué pasó? Doctor, es que, por ejemplo, mi equipo subimos la tarea y todo, pero el mismo día, pues, otro compañero avisó que
nuestra tarea le salía. De hecho, creo que a todo el salón, me parece, le aparece cada que un equipo sube, se cambia la tarea anterior y aparece esa. Sí, Pero sí, así es. Así es. Con uno del equipo que suba, se cambia de todo el grupo. se le pone a todo el grupo. Si alguien del mismo, si está mal el grupo y otro vuelve a subir, se reemplaza la tarea. ¿Sí? Voy a revisar los grupos y a este se les califico conforme al grupo que esté en la lista. ¿Sí? En tanto yo reviso si están bien integrados los grupos. Como lo hice manualmente, pues es posible que me haya equivocado. Bueno, no es posible, según esto me equivoqué. Muy bien, entonces nos veríamos la siguiente clase. Miércoles. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tengan buen Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Gracias, doctor.